Bien, ahora sí vamos a continuar desde donde quedamos. Una zona bastante complicada porque está lleno de trampas. Así que lo que he hecho para ir eliminando poco a poco es enviar este que es el jefe de las mecánicas. Y con este los voy atrayendo hacia acá, que es donde menos trampas hay. Vamos a continuar por acá. Suena. Esta fuente está prácticamente intacta, así que las moscas pueden darse un festín con esta comida tan tentadora. Uf, hoguerita. Notas experimentales. Esta entrada, escrita con prisa, está salpicada de manchas de tinta. Me niego a seguir perdiendo el tiempo con estas figuras grotescas. El trabajo invertido en darle un cuerpo putrefacto a un ligero atisbo de vida se triplica después con las reparaciones. Se desmontonan por las juntas. Me da asco verlos por los pasillos. No conservan nada de la vitalidad del sujeto, ni de su inteligencia o coordinación. No es más que una obediencia bruta. La carne agarra la esencia de una manera demasiado ligera. Eso es evidente. No me extraña que esos locos de los helechos estuvieran encantados de deshacerse de estos ejemplares a un precio tan bajo. Me ha dicho que peste. Me ha dicho. Y una llave del taller. No sé para qué puerta será. No será para esta acá. Yo creo que se puede abrir con facilidad. No sé. Una junta bien. Bien. No hay más nada acá. Trampas parece que no hay. Acá creo que hay una trampa, pero no me sale. Hay más cosas. En estos estantes hay una impresionante colección de botellas de vino. La mayoría parecen dañadas varianas. Por esta zona, a ver qué hay. Trampita. No se puede desactivar. Cagadón, Así que vamos a... How may I help? A ver. Yes? Lava. Tum. Aprovechar los spells, cuidado, fue un descanso después. Estos explotan, así que hay que separarlos, así que como el daño uno, por ejemplo este. Por ejemplo, hay que bailar así y vos te quedas acá. Vas. Activa esto, mejor. ¿Cana se comió el daño? How may I... Following your lead. Voy a pelear con esto de momento. Hey. Hey. Laying low. Tengo que traer estos de acá también. ¿Ay? Sí, vos. Cuidado con pisar ahí, Bueno, estás bien de vida, en verdad. Lava beyond. Bien. Este es un muñeco. Cagadón, es un ente vacío. Tengo que usar este spell de este, ¿no? Este no. Sí, entes vacíos. Sí. Indeed.
No le hizo nada, ¿no? Van a explotar todos. No sé si lo utilizó o no, pero creo que no, yo también. Explosión a mí. Let's go! Sure. Let's go! Moe. Son duros este hijo de puta, ¿eh? Moe. Ixi. Ana. Ok. Of course. Esto me lo voy a tener que comer obligatoriamente. Mejor yo, no voy mejor de vida. Steady does it. Wow. Se la comió también, ¿eh? Bueno, ahora sí descansamos. Es un muy peligroso lugar. Yes? Hey, Guardamos. No, primero descansamos. Guardamos. ¿Qué pasa? Ah. Bien. of course. Van como más lento, ¿no? Creo que toqué algo yo. Espérate. A ver. Esto, ¿no? Ahí. Sí, era eso. What? Mucho cuidado. Experimentales. En la nota desechada pone maldicho. 3 semanas de trabajo duro al traste y con ellas una estructura completamente articulada. Estos materiales burdos son más inestables de lo que esperaba. Y encima son igual de costosos. Voy a probar un proceso más pausado o quizá más electricidad. En la parte inferior de la página hay un apéndice escrito con descuido. Demasiada electricidad. Voy a necesitar más sujetos. Ok. Y raspa de Star Wars. Mirá. Esto es trampa. Ah, no. A ver. I can do that. That's settled. No es trampa. Seguro. Área efecto habilidad. Para este no, How no. may I Este help? tiene este de compromiso de account. ¿Por qué? What? ¿Esto me daba algo? ¿En qué me lo da? Este es uno. ¿Pero los otros?
Pelo arcano. Ah, son estos, ¿no? Acá están. Ahí tengo estos también. Pero es por descanso. Me volvió por completo esto de acá. Pues... ¿esto qué hace? Lo cambiaré por esto. El reductor arcano. I shall. What? La cabeza de esta maniquí ha sido prácticamente arrasada por un hechizo desconocido. La madre está torcida y la luna y llena de marcas. Hey, No veo a los mercenarios, loco. Hello? Hello? Bien. Y ahí tengo una estampa acá. hey. Qué lugar de mierda, ¿eh? Bien. What? Bueno. Más de estos bichos. ¿Y esto cómo los rompo, loco? Si explotan, o sea. Estoy aquí con Eder solo y me los aguanto. Con esto. ¿Ay? Ya me vieron. Ustedes se quedan todo atrás, ¿eh? Brave thou Philothili. Bueno, el daño lo recibo igual, pero es bastante menor de lo que reciben estos. Parece por similar también de nuevo, aumentando el ataque, velocidad, el poder de constitución al mismo tiempo que reduce la desviación, oculta resistencia y el salud del personaje. La oculta, pero la recibe igual, ¿eh? Reduce la desviación también. ¿O no? Hey. Creo que habrá más. What? Estos son trampas. ¿Qué es esto? Carne ardiente. ¿Explotará también? Uf. Lista de asuntos. Este papel contiene una lista imprecisa de lo que parecen personajes separados por fechas. Godang, catarata de vigilia bandido. Make Winsnag, imprima contrabandista. Volstag, asesino bonito cabello. Fritlingstag, idiota que intentó acuchillarme. Debajo de la lista hay una nota escrita por otra mano. Tiberus, demonio, dame los números. Tiberus, demonio. Yes. ¿Lo traemos para acá o peleamos acá? Acá creo que no hay trampas. Hasta acá Hey. llegamos. Sí. Yes. Lava. Beyond seek. As you
¿Qué está pasando, hermano? Vos. ¿Qué es lo que empuja? ¿Es este de acá? Está cagando feo, ¿eh? How may I help? That's it! For instance! May understand. Hey. Uf. Hey. Casi la detecto por la cara. That's settled. Bueno, faltan 9. Un líquido verde y viscoso se filtra por una grieta de este depósito de cristal. Resuma un fuerte olor químico que casi llega a provocar dolor. Now this I haven't Esta seen. es la llave que necesitábamos, ¿no? Bueno, y esto no sé qué será. Ayuda, man. Encerrado aquí abajo. Espérate. Ah, espérate, atención. I fear we've lost the angry one. Pero locos. Ah, Hey. putas What? trampas, loco. Esta está desactivada, ¿no? Hey. ¿Podemos pasar por ahí? ¿Quién falta? Los. How may I help? A ver. What? A simple test. That's settled. Esto es trampa, ¿no? Hey. Córranse. Hijo de puta. Constructo roto es. Hazme o loco, bueno. Ah, la bolsa o la vida, amigo. Levanta las manos. No puedes estar hablando en serio, disculpa. Una voz metálica emerge del pecho de esta máquina sin cabeza. De vez en cuando una ráfaga de chispas acompaña el traqueteo de sus entrañas. Vaya, nos hemos perdido. En estos caminos hay que pagar peaje 500 pandas si no quieres tener un par de orificios nuevos para respirar. He venido a llevarte, eres libre de ir, pero tú eres un constructo, no estamos en un camino.
Tengo tiempo para esto acá. ¿Libre? ¿De qué estás hablando? Pues no. No funcionó. Estamos 500 penas, nada. Ok. Dile a todo el que veas que Alrin de Dos Cuchillas es fiel a su palabra. Bien. Contra revisar. Now this I haven't seen before. Gracias. ¿Hay más gente o qué? Espacio. Vamos a ver este lo primero que... A ver, queda mapa por acá, pero... Quizá acá hay algo importante. Ir guardando porque... Que lo he jodido. What? Una habitación. It's really dead. Of course. A lo mejor no tenés tanto conocimiento como pensamos, Durador. What? No voy a ir nada con los cofres que hay acá. Porque... I can do that. That's settled. A ver, tiene un par de toques todavía, pero... Un toque más tiene. Pero no sé yo. Listo. Desviación contraataque de distancia. Es por descanso. ¿Y qué tiene la capa de este? No tiene proyectiles. No. Me quedo con esto. ¿Cuál me la llevo? Ordenadas de arriba abajo, estas cajas tienen unas cerraduras muy complejas. Hay varias ganzúas desechadas por las estanterías. Hay un montón de articulaciones de dedos esparcidas por su mesa. No tiene pinta de ser trampa. Bueno. That's settled. Uf. Y el último. Un fedulador. Palanca. Okay. Bien. Hey. Burbujas suya. Hey. Pregúnteles. ¿Qué es esto? Hey. Bueno, hay que traerlo para acá. Duraidor. Que es al margen de todo este dilema. How may I help? I shall be discreet. Lava. Lava beyond seek. Bueno, ¿qué es esto, loco? Bufealos desde lejos.
¿Qué está pasando, loco? No sé si vamos a aguantar esto, ¿no? No voy a gastar eso. Ah, encima vienen de los que explotan. Estamos fuera. Lava will beyond seek. Pero bueno, le hace mucho daño a esto, pero bueno. Creo que inventa. I'm here. Lead the way. Para que tiran cono. Okay. Más bufo. ¿Esto qué hace? Invoca bendición del tesoro de precisión. Esto, me gusta. Ahí. Tentáculos. Wash. ¿Durador qué le pasa? ¿Se está muriendo, no? ¿De algo o qué? ¿Qué le pasa? ¿Le está pegando a alguien? Lo mío que empiezan a hacer trampas lo loco ahí, ¿no? Durador cayó. May Andra's tides wash over you. That's it. Just like old. Leave it to me. Your tail ends. Let's go.
Hey. Zafamos. Yep. Y yep. Dorado no puede caer de vuelta, así que toca descanso. Ajá. Poquito. Laberinto con construcción completada. Vamos por orden esto, por ejemplo. Hey. Bien. Of course. Of course. Quedan solo 2 de estas, ¿eh? De estas. Palanca. Se lía. 100% con eso se lía. ¿Y esto qué es? Vamos a echarla con eso. ¿Qué es este lugar, loco? Más palancas. Esto es para abrir acá, ¿no? Imagino. Sigue para acá. Todavía hay mechones de pelo enganchados en las tiras de metal de este casco. En los bordes de las grilletes hay unas manchas oscuras. Salen chispas entre los cables y las placas de esta máquina, iluminando su interior con cada exposición de luz. You don't want what I have, Watcher. Some flames spread easier than others. Es duro esto. And what does the flame reveal? Ya no revela nada, este no le da la mecánica. Esto es otra trampa. Downry Row. Ya lo leímos, me parece. Y asunto, Balsir. Se ha superado. Balsir, un ladrón común con un talento natural como cifrador. Se la sube a la cabeza. El vaso se cree que es el nuevo Antonio. En cualquier caso, el mundo estaría mejor sin él. A pesar de todo, ha producido resultados prometedores. Su mente está prácticamente intacta. Es posible que hasta haya conseguido determinar si sus delirios sobre el linaje de su alma tienen algo de fundamento, pero he cometido el estúpido error de dejar la pistola del hombre sobre mi mesa de trabajo. Si la esencia está vinculada al arma y no al cuerpo que me propuso construir para él. Incluso ahora que no tiene cuerpo, este necio está decidido a buscarme problemas. Lo he sellado dentro de uno de los depósitos. Mientras se me ocurre una solución, tendré que proteger la máquina contra los experimentos con rumbo libre. Supongo que hasta entonces tendré que soportar la compañía mientras trabajo. Corre. I am free. Galvino, me voy a comer tu corazón, viejo. ¿Cómo? What is happening right now? Mierda. Ah, hicimos mierda a la sombra. ¿No?
Ya está. Mow it. Se quedó bugueado este pelotudo. Mierda, me tumbó una, cuidadito con eso. Cuidado con eso. No tenía yo una burbuja. Es esto, ¿no? Es... Esto, ponerme acá. And worth and wrath! ¿Por qué no lo... Ahí? Con esto mejor. Aunque no. Cuidadito. Almost. Gotta be more careful. Durador. Let's need some reminder. Leave it! Almost. Yeah. Dios, pero no sé cuánto tiempo. Residuo espiritual. Yeah. ¿Y esto qué es? Pienso entrar por si acaso. Mierda. Bien, estamos libres de trampa acá, creo. I'll see what's ahead. Creo. Margaret's fire casts light in dark places. Yeah. Mierda. Let's go. What? Mierda, me tengo que adelantar con esto. Praise thou shalt not believe. ¿Se está comiendo toda la explosión o qué? No estoy entendiendo. Creo que sí, Usted que te ataquen este boss, corre un poquito. Te curas.
Uy, esto va a explotar, corran, Durador. Dios. That's not. Te tengo que llegar acá, loco. Hay que ahorrar Hey, todo lo que se pueda. Bien. Sigo haciendo yo de más vida. Steady does it. hey, Lo malo es que no me puedo ver las trampas. right. Lo malo. Dios. Ok. Right. ¿Qué hago? Sigo con este. ¿Qué es esto? Dislocado. Velocidad de ataque. Menos de poder. Steady does it. Maldito Galvino, Queda toda una zona para acá. Fuerte. Claro, y si a lo mejor hay trampas por acá, así todas esparcidas, y paso con todo el grupo ahora cuando venga, ¿qué? Así me lo matan a este por algo así. Hey, Lo tengo que dejar acá atrás por si acaso. Y esto de acá ya estuvimos antes, ok. yeah. Ya está bien. Acá hay trampas, hijo. ¿Qué es esto, loco? Anda alguien ahí. Keeping quiet. Tiene pinta que son un montón acá. Hi? Yo los corridos traería para acá, Se muestra de vuelta, lo pego un flechazo. Ay, ay. Let's go. Túmbalo. You're not getting through me. Bien. Facilito. No, está bien, ¿no?
Este trozo de pergamino arrugado fue encontrado dentro de la placa del rostro de un constructo. Mis esfuerzos por notar estas creaciones de inteligencia, aunque sea infantil, ha fracasado. La mayoría son incapaces de sujetar una pluma, y menos aún de plasmar ideas en un papel. Durante un tiempo pensaba que el sujeto 63 podía realizar un avance importante durante sus lecciones, pero he descubierto que simplemente se limitaba a repetir mis palabras, sin comprensión alguna. Los personajes no eran inteligentes cuando llevaban su piel original. Quizá su esencia carezca de la capacidad fundamental de aprender. Los he puesto a prueba con artes de un índole más marcial, pero aquí también flaquean sin beneficio de una verdadera conciencia. Por supuesto, la Demonio se deleita con su humillación. Es como alardear de poder superar a un niño en combate. Ojalá tuviera mis antiguas máquinas. Huh? Hay que seguirlo más. Un Keeping poquito más. quiet. No creo que esté solo este. Sí, nomás acá o sí. A ver, tenía una nota. ¿Para dónde seguiría si fuera el mapa? Hacia acá, ¿no? Hay una puerta que abre esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. Mis ojos no comprenden qué es eso. Let's go! ¡Corre! Crave thou Philophili. Let's go! Me tiró la verga. Mierda, bien nuevos que explotan. Varios. Lo alcanzaron una cana. Lo alcanzaron una cana y no esta que está acá de más adelante. No entiendo cómo funciona esto. How? These ones are in. Parathis! Leave it to me! Curses! Dios santo, loco. Descanso, ahora sí. Estamos muy jodidos. No, ve. Vení, Durator. Durens. Hey. Hay otro más de esto. No joda, loco. Sure.
Moeth ixi. How many? Lava. I shall deal. Simple. Simple y preciso. Esto sigue. Bueno, las trampas acá verás. Verás. Llave de Zelda. ¿Será para la que estaba allá atrás? Martillo de guerra excepcional. Hey. All right then. La mierda, va a ser una explosión acá. Van a volar todos los que están en una dirección horizontal. Sapos o un atajo, porque un atajo para salir después por acá y no hacer así. No sé. Llave del taller. Hey. Vengan. Galvino. Un poco pinta de Gepetto de la Life of Pi tiene, ¿no? Más que N. Un anciano se inclina sobre una mesa desvencijada en la parte trasera del taller. Tiene la carne estirada sobre sus delgados y frágiles huesos, excepto alrededor del cuello, donde parece descolgarse como la de un pavo. Al entrar se gira a mirarte y frunce el ceño. Back again? I told you. ¿Qué me dijiste? Of course, a fresh fool to replace the last fools. What brings you stomping through my workshop, eh? Straight to business, no nonsense. We appreciate that, don't we? Golem de bronce. Anything for a breather from your endless yammering. Este empieza ya a Hear gustarme. that, Timora? Another who would tolerate your barbs and insults. But you come seeking the White Forge, like they all do. Boys with smooth cheeks and wild dreams. Girls with bright ribbons tied next to their scabbards. Old men and women, too, seeking a final blaze of glory before they're snuffed out for another turn at the wheel. Sound familiar? I have this conversation with every pig-headed swashbuckler those Postenagos and stalwarts send here. Go see Galvino, they say. Surely he'll help you. Must have slipped their minds what a busy and important fellow you are. I should have let them stone you. Would have silenced your endless rattling forever. Then you'd have naught but those frostbitten inbreds for company. Supongo que así serían las cosas si Alof e Iselmir fueran dos personas diferentes. Venga, el oro no se parece nada al suyo. Estás disgustado, tiene una vieja herida por culpa de Stalwart. The spiteful imbeciles destroyed my career, ruined years of work. But let us focus on the reason for your visit, yes? Sí, sí.
The villagers and their adventurers hammer and pry at the battery as if they were laying siege to some moldering lord's keep. But those stones were laid by some of the finest builders ever to have lived, disciples of Abidan in the truest sense. They will not fall by the whims of any kith, and the door itself, it is infused with living essence. Los enanos tienen que entrar de alguna forma. Perfetto! This is the crux of the matter. Perfecto. The Pargrunen of Durgan's battery perished within their own keep, victims of a violent disagreement among their own commandants. Surely in the village you have heard stories, no? Disappearing caravans, tracks in the snow, screams from the high towers. The work of spirits still trapped in the battery, and a testament to those impenetrable walls. But the door of the keep, the one the Pargrunen filled with essence, it was made to listen, to recognize its masters. Esto que la puerta me reconozca. Traditional Aptapo cultures revolved around language. Words revealed who they were and where they were from. Sí. Qué tradición tan interesante. Podría empezar a presentarlos a todos en verso. That is why you need a Kantek. Una oda es como una canción, ¿no? Some liken it to a poem, others to an Poema. anthem. In reality, it is more than either. A Kantek is a statement of purpose, a declaration of identity. Each is unique to its stronghold. Sello tu puerta con una llave de palabras y cualquier mentiroso podría entrar. No hay nada construido con palabras que no se rompa al aplicar un poco de presión. Thus, to enter a fortress like Durgan's battery, you would stand at the gate and recite its Kantek. ¿Dónde puedo aprender esa oda? To learn the Kantek, you must speak with one of the dwarves of Durgan's battery. A shame they are all dead, no? But no doubt their souls live on in one or two of the villagers of Stalwart, like fine wine poured into a cheap pot. But to identify them, that is the first problem. You would need the skills of an animancer. La Valium gira la cabeza repentinamente hacia ti y su rostro enmascarado y los ojos de cristal no transmiten emoción alguna, pero parece que te está observando detenidamente. A watcher? Diverus? If this is true, then you could find a sole descendant from Durgan's battery, no question. But the greater difficulty remains. You would have to learn the Kantek from the dormant soul, and to do that, you would have to awaken it. An awakening is merely the jolting of a dormant soul into consciousness. Este tipo sabe mucho. When such things happen normally, it is because something has reminded the subject of a past life, often violently so. Thus, to awaken one of the former dwarves of Durgan's battery, you will need to address that soul, and preferably by name. But show some care. When you examine these souls, whatever it is you watchers do, you may see images, memories. These are moments of special import. What you see will tell you much about the person, and perhaps the condition in which they awaken. Awaken them from a traumatic memory, and who knows, maybe they awaken thirsty for blood, or maybe you awaken someone else. No deberías hacerlo, condenar a alguien a un destino como el de Mileworld. Here, this has been tuned to the Aeon of Durgan's battery. Use it near the villagers, and it should tell you if one has a soul old enough to have come from the battery. ¿La oda es todo lo que necesito? Who can say? None have yet opened Durgan's battery. But the ones that came before you, I think they got close.
You may wish to find them and see what they discovered. ¿Dónde? I have not seen them since they first came to see me several weeks ago. But word has reached my ears that they crossed an ogre matron. La matrona. Pero este despertar sería permanente, ¿verdad? Oh, yes. Whoever you awaken will live with the memories and the personality of a past life. Maybe peacefully, maybe not. Perfecto. That is why you must pay attention to the soul you would awaken, no? It is a monumental thing to impose on another, but these are the very people who wish to rediscover the White Forge, Verus. Entiendo, gracias por tu ayuda. You have much work ahead of you, as do I. Pues después menos trampa la próxima. También, I'm going with him. Ojo. ¿Otra compañera más? You go to Stalwart? Is this your macabre sense of humor, or has something gone to rust in that beautiful head I crafted? ¿Viene a reemplazo de Cana? No one will bother me while I'm with him. Besides, I can help him find people in Stalwart. ¿O será que por un momento nomás que nos acompañe? You haven't been to Stalwart in 13 years. And this watcher sees souls. What help could you be? Se enamoró de mi apariencia élfica. Besides, I have need of you here. You owe whatever remains of your wicked life to me. Puto viejo loco. A la quieta. Laura no dice nada, pero su esencia parece arder. El resentimiento emana de ella en forma de olas relucientes. Gira la cabeza y te mira. Me gustaría que viajara conmigo. ¿Qué? No. You don't know what you ask. This woman, the devil of Caroc, she was a notorious murderer. Burned people alive all over the region. No me importa. Besides, she works for me. After all, I am the one who preserved her. Te pagaré. She's a valuable assistant, and one I've worked hard to create. I must see payment for her services. I'm sure you understand. Buah. Fine price for a blacksmith striker. Suppose I should be flattered. And there you have it, a bargain. Proscrita. Cifradora. ¿Qué es una proscrita? Safe travels. A moment. You are going back to Stalwart, yes? Bueno, ya empezamos. Perhaps you could do me a favor. ¿Qué querés? There is a man in the village named Grinde, the head fisherman. ¿Lo dimos a esto o no? The rest of Stalwart kisses his feet because he fills their stinking blades with speckleback. But I know he's not as virtuous as he seems. Parece que tienes un pasado común con Grinde. Humiliate him, of course. Show his neighbors what he truly is, and let him live with the disgrace. He's always been a ripple sponge addict. Just got good at hiding it once his sainted sister died and left him in charge of the fishery. But he keeps a stash in the fishery, sneaks in at night when the others have gone home, and emerges sluggish and red-eyed a few hours later. I want you to expose him. Go to the fishery after dark when it's empty. Find his ripple sponge and show it to Renengild. ¿Será cierto? That self-righteous meddler engineered my eviction from the village. He turned them all against me. O puede ser entonces. Now I want him to feel the scorn of those mush-brained imbeciles. Do not answer me now. But when you return to that festering eyesore and smell the stink of fish that hangs in the air, consider what I've said. Besides, you appreciate a good joke, don't you? De Verus, this will be a great one. But be sure to approach the fishery by night, when it's empty. They will give you no end of trouble if they see you stealing during the day. As must the gods themselves. ¿Qué pasó entre ustedes? This charming specimen is a convicted murderer. The devil of Caroc, she's called.
Mighty fine of you to start with my good qualities, and you wonder why we don't get more visitors. Killed over a dozen people before they finally caught up to her in Stalwart. Perfect company for lonely camps and mountain passes, no? Hey, I know how to start a campfire. The only reason she's not a frozen corpse is because I convinced the old mayor to let me try an experiment. ¿La creó él? Why build a fortress or a village or anything? To make something that keeps, that... It was the early days of the legacy. My peers in the colleges of Animancy were filling the Hollowborn with the souls of animals. I thought there was a better way. One with a plum academy job back in Salona. Don't forget that part. Into a work of art! Look at this! Craftsmanship worthy of a jeweler. Fully articulated joints, capable of grasping a pen and writing her own name. And of crushing your throat. Show me another smith anywhere in the Deerwood who is capable of such delicacy and precision. She is a masterpiece. ¿Por qué la llaman Demonio de Caroc? She committed her first crime in the village of Caroc. Burned a family alive in their home. ¿Por qué? Did the same thing in half a dozen other villages, but their name stuck. Sanísima. She may be mad, but she's no fool. She wouldn't survive long on her own. Está piradísima, entonces. If the villagers didn't send a hunting party after her, the Elements would claim her. Her joints and mechanisms require maintenance, and she cannot perform all of it herself. See, he's reminding me. In case I get any bright ideas. Supongo que este experimento no cayó muy bien entre los habitantes del pueblo. Ah, here we go. They were going to stone her anyway. Why not allow her to be put to some useful purpose? My life's ambition. To serve somebody's useful purpose. I approached Mayor Sinahio and begged. He saw the potential and allowed me the privilege of attempting my little experiment. Then, I accomplished what few animancers have even dreamed of. No academic support, no patron. Just me in the middle of nowhere. Oh, now you got them all wound up. I transferred a fully intact soul from a living subject to a fabricated body. She retained her personalities, her memories, all of it. Es un monstruo, viejo. Yet the villagers saw only a stolen corpse. Ah, eso es todo lo que quería saber, creo yo. She's a fine specimen, her personality notwithstanding. Something else? Quay. Las expediciones que llegaron antes. As would I, but there is little to tell. They never gave their names. But they seem to know more about the battery than the others, which is unusual because they did not seem like typical adventurers. Ojo. Their hands were smooth and marked with ink, not scars, and they traveled light, unusually so. La llave de plomo. Val himself could not have said, and I haven't the time to concern myself with the business of strangers. ¿Qué eran esos constructos que encontré en tu taller? The other projects, they are none of your concern. Como el demonio de Caroc. For years I've been trying to create another like the Devil of Caroc. Yet those post-Enacos in Stalwart destroyed my machinery. Now, I can only create these broken, mindless things. The Devil remains my most perfect creation. ¿Por qué no está más Holem? I can't present the Devil of Caroc to the academies, can I? A mad woman and a murderer? No. I need to bring a success to the republics. Espera, ¿dónde has encontrado las armas para crear otros golems? Smugglers, slavers, fugitives. The kind of riffraff that pass this way. Rarely missed, and good work to keep my little devil busy. Okay.
Adiós. Encuentra que está igual que tenga un antepasado con el alma de batería de Durgan. Perfecto. Y esta muchacha no tiene mucha vida. De hecho es la que menos vida... No. A los que es la que menos vida tiene. Uh-huh. ¿Pero esto qué es? I'm going. ¿Tiene una lanza? Hey, Right here. ¿Es la C? Constitución. Dos por descanso. Uno por encuentro. hey. Podríamos probarla, ¿eh? Cana no estaba haciendo lo que viene siendo... No tiene nada, está pelada, literalmente. ¿No puedo cambiar los ítems con alguien que no está en el grupo? ¿Cómo es para ver el inventario de la gente que no está? Los colores no sé para qué son. Bueno, lo podría... Mapa, baluarte, diario, inventario. Pollo, empanada y pastel. Son ingredientes, ¿no? O son comidas ya hechas. Pastel, empanada. Esta es otra. Dios, qué buena esta espada, ¿no? Porque las amarillas sí parece ser única esta espada. Excepcional. Se puede, es una vinculable. Bárbaro, luchador o paladín. La probamos y si funciona la vinculamos, ¿o qué no? Hey, Dios mío. Semejante espadón, ¿no?
O sea, esto no se lo puedo desequipar, ¿no? Hey, Llamé, ¿te puedo robar o qué? Te voy a robar. Creo que hay trampas por ahí todavía. hey. Ahí, por ejemplo. Cuidadito. Hey, Right here. hey. Hey, Perfecto. Seguimos. Me quedan más trampas acá, ¿no? Demonio, ¿cómo te saco de aquí? hey. ¿Quién diría que esta casita de mierda estaría llena de trampa, loco? Está, vamos a ver el pueblo. Vamos a mejorar a esta tipa. No sé qué le faltaría, no sé, anillos, quizás. Anillos tengo acá. Pero son medio pétimos. Una cosa así no me puedo poner, por ejemplo, ¿no? Ok, está bien. Intelecto. Defensa contra hechizos. Ok. Brazalete de desviación. Ninguno de estos tiene brazaletes, ¿no? Ah, nadie tiene brazaletes. Ah, bueno, yo sí. A ver. Botas. Tenemos este momento hasta que encontremos otra cosa. Desviación contra ataque a distancia. Es un super R. A ver qué tal esta I'm muchacha. going. Hey, La pelada. Entonces, un saludo.
Como al Walmart. Con otra chimba, pero no sabe igual. No te voy a mentir. Didn't think I'd miss this place. Had that much right. De noche, ¿no? ¿Con quién tenemos? Espera, vamos a hablar con esto. Village was a touch livelier when I saw it last. Ain't saying much, though. Me recuerda ser Stalwart. Bitter cold and a persistent odor of fish. And that were just the people. ¿Por qué querías volver? Anything's better than Galvino's workshop. You ain't heard the old buzzard sing. Viejo chocho. Anyway, what about you? We seen lots coming through, trying to crack the battery, but no watchers. Necesitaban mi ayuda. The do-gooder of the Deerwood. You're a rare breed these days. But don't let me keep you from the sights and sounds of Stalwart. They're easy to miss. ¿Por qué querías venir conmigo? Stalwart's great this time of year. Beareth spells in bloom for a good 5 days, and the mountain squall actually blows the fish stench away from town. Better than staying at Galvino's, anyway. Llevo viviendo con secretos el tiempo suficiente como para saber cuando alguien oculta algo. Galvino dijo que asesinaste a varias personas antes de que te transfiriera. Effigy's eyes, that man loved to talk. ¿Te arrepientes? You want to hear me say yes, don't you? Pues no. You'd have me go on about how I thought long and hard on my crimes, how I'd spend my own essence if it would quicken the men and women I killed. Pero tenías un motivo, quizá, ¿no? O porque lo hacías. If it's sane and logical reasoning you're wanting, you're gonna be disappointed. Ain't no sense in any of it. Ok. Algo te llevó a matar a esa gente, obviamente importa. Te doy fragmento de tu historia contado por otro, pero ya que tú me narrarás el resto. A ver. Mayhap you've heard of Coldmore. Was a quiet, forgettable patch of the woods. Till a pack of rabid clodhoppers set it afire. That was the start of the purges. Dear Woodens killing their own. Estás disgustada. Un repentino estallido de calor escapa de sus articulaciones mientras su esencia se abalanza a hierro. A farmer on the other side of the mountains woke up one day with his head all aflame and took it for the gibbering speech of his god. And so did a few thousand of his countrymen. So when he tired of Vorlus fields and marched west, a horde of armed Hicks followed. ¿Qué te refieres? St. Widwin and his blazing crusade celebrated his coup in Raid Saris by invading the Deerwood. Most of his forces headed north to Halgot Citadel, but a lucky few thousand ventured through the mountains. Through Cold Morn. We let him pass. You were from Cold Morn? When I heard what happened out there after the war, I couldn't believe my ears. Fine line between couldn't and wouldn't. Como que no tenías elección. Try telling a few hundred crazed Deer Woodens. We got news of the Raid Sarens coming through the mountains. Begged the Duke for help, we did. Didn't send us so much as a bare-ass novitiate. They went to towns with full coffers and lofty connections. So we let Widewind soldiers pass. Left him for the Duke to wrangle on his own terms. Así que como represalia castigaron a Gélido Amanecer. Was after the Godhammer made a fine grit out of Widewind, when Deerwoodens were running on rage and looking for something to burn. They came at dark, hundreds of folk. Every one of them mourning someone lost in the war. Must have decided it was our duty to escort their dead back to the wheel. They didn't light their torches till they had us surrounded. Time we saw them, there was a ring of fire closing around us. I woke, ran to the window. Whole village were a maze of flames. Couldn't see nothing for the smoke. And the screams. Most ran for the streets, got caught by the mob. Others hid, let their houses burn down around them.
Eso es terrible. You're the only person in the Deerwood who thinks so. Me, I'm surprised the Duke didn't make our massacre a festival day. A mí me sorprende que el duque no convirtiera el día de nuestra masacre en fiesta nacional. ¿Qué hiciste tú para sobrevivir? Ran, fought, hid, burned. Same as my neighbors and family. Just luckier. Duro, ¿eh? Tiene que ver eso con tu crimen. Hunting down the men and women what took part. Thought Sí, that sí. much was clear. Claramente. No puedes esperar a pillarlos a todos. Well, we just gotta do our best with what time the gods give us, don't we? Qué impresión. I'd have been more pleased myself if I hadn't gotten caught like this. And if I'd gotten through a few more first. It were a mob that destroyed our village, but it was just one man that burned my family's house. Kept hoping I'd get to him as I was working my way through the rest of those maggots. No matter now, I suppose. Calvino y tú teníais una relación un tanto peculiar. Only kind to have with someone like him. Or me. Él dice que te creó. He'd spread butter on bread and claim he made something. Never been accused of modesty, that man. He managed to stuff my soul into this heap of bronze, true enough. Maybe that makes him a genius. Also makes him a son of a bitch. Me caí en esta, ¿eh? ¿Alguna vez te planteaste asesinarlo? Every day. Just kept putting it off. It's not like either of us was going anywhere. ¿Qué hacías con él exactamente? Looked after his tools, cleaned the workshop, swung the sledgehammer. Oh, and snatched up travelers for his soul tinkering. Claro. Me refiero a los otros goles. But don't you worry. They were all bad folk. Bien. Just so you know, you got a real professional working for you. Perfecto. ¿Estás resentida con él? No other way to feel about the man who flayed my living soul. ¿Cuánto hace que os conocéis? Around about 13 years. Too long, you ask me. Yeah, I've had enough of him too. Decirle esto, bueno, como que, bueno, por decirlo. I got a reputation. People in these little villages ain't the most open-minded. Not yet. ¿Quieres asesinar a alguien? Respondería esto. Claro, yo me tengo que creer que viniste hace 13 años a Star Wars por el paisaje. Believe what you want. I killed a lot of folk, but none of them was in stalwart. Plenty. But nothing you need to know. Ok. Batería de orden. Just because I'm made of metal don't mean I got any special fondness for smiths and forges. ¿Alguna idea sobre quién debería investigar? For fancy dwarven poetry? None of them ever struck me as especially literate. So whichever you can stand to get close to. Bien. And that's on you. I lost my sense of smell 13 years ago. ¿Recuerdas alguna de las otras expediciones que fueron a ver al vino? Nothing specific. Everyone looks about the same when they got their fingers up their noses. Only the last group, one before you, there was something different about them. Couldn't put my finger on it, but they was dangerous. Almost felt the hair on the back of my neck. Ain't felt that way about anyone else walking through Galvino's door, that's for sure. No more'n what Galvino already told you. Murder, tracking, and the best materials for kindling. Those are more my area of expertise. Bueno, tu vida antes de la Guerra del Santo. There weren't much to say about it. By my reckoning, that means it was pretty good. Ma was a trapper, taught me to set snares and dress game. Dad was a tinker. I never had his patience, but it were fun to Tinker. watch him work. My brothers and sister, they was good folk too. Part of me's glad they ain't here to see me now. La que logró escapar. Bueno, con este tenemos misión.
Creo que sí, ¿eh? ¿Y la perla? Cataratas de la Vigilia. Ah, ahí, ¿no? Es acá. Ok. Bueno, vamos a ir Hey. ahí ahora. Rayfall, ¿este que quería? Please tell me you found it. I've got a craving like you wouldn't believe. No, no sé qué quería. No, la otra estaba acá que hemos encontrado. Hey. La hacienda del Gref. ¿Hacienda era? ¿Este? Ah, es un bardo, ¿no? ¿Podemos hablar con él o qué? No. Espera, esta. You look like you've been in the wilds. You see my wagon out there? You've saved my hide. I can't thank you enough. But I hope you'll take this. Here, as promised. Thanks again. With a little luck, I'll trade these blizzards in for a sea breeze soon enough. Hey. Back to warm your hands, eh? What can I do for you? Vamos a leer su alma. Ves una estancia húmeda y oscura, es una bodega. Parece más parte de la posada que una antigua fortaleza. A través de los ojos de Haeferic puedes admirar filas y filas de botellas brillantes recién limpias. Te alejas de las estanterías y observas con satisfacción la placa de presión que hay oculta en el suelo de piedra. You got the look of someone with his teeth around a secret. I wouldn't call it a secret. It's more like a mysterious thing he doesn't like to talk about. You all right? I won't serve you if you're already drunk, you know. Top quality bear pelt. Esta comparado con esta, por ejemplo, ¿qué tan diferentes son? Ah, esta es de una sola mano. Lo que tengo yo ahora mismo. ¿Y no tiene más de estos? Cagadón, si no tiene más de estos. Los amarillos no los voy a vender. Mierda. Bueno, lo pongo ahí bien. ¿14? ¿Oh? 14 y 11 estas. 12. 12. Saganita nivel 7. Turururu.
Vamos a leerle el alma esta. I take it you've met Galvino. Tu conciencia se mete en la piel de Renegade. Sientes como miras a través de sus ojos y un recuerdo borrado por el tiempo. Estás en una posada, la habitación es sofocante, pero lo que hace es manar el sudor por los poros de tu piel. Es el calor que emana de los aldeanos furiosos, no lo habrá descuidado. Tu marido espera junto a la puerta lo más alejado posible del grupo. Sujeta Uldric, cuyas mejillas brillan al mirar discutir a los adultos con los ojos muy abiertos y temerosos. Nunca habías notado lo mal que huelen tus vecinos, pero algo apestoso y repulsivo emana de ellos cuando están juntos en esta sala. How much did the old snake pay you, Sinahiod? Es Green, el jefe de los pescadores, señalando con su dedo furioso al fondo de la sala. Sinehead, tu antiguo alcalde, se retuerce en un rincón, atrapado por la mirada acusadora de la aldea entera. Oh, esos ojos son unos ojos crueles y porcinos, y observan a Sinehead con la misma glotonería estúpida con la que los cerdos miran el pienso. Lo único que te revuelve aún más el estómago es el propio Sinehead, intentando zafarse de sus propias mentiras. Maestro Galvino and I came to an agreement. It was for the good of Stalwart. I thought... You thought you'd let a killer walk among us? Los demás gritan dándole la razón. Lo que empezó como un lamento colectivo se va hinchando y condensando como las nubes de una tormenta. Vuelves la vista hacia tu marido. Estás susurrándole algo a Uldric, pero cuando su mirada se cruza con la tuya te dirige una súplica en silencio. Let's go. Un golpe húmedo desvía tu atención hacia el otro extremo de la sala. Alguien ha lanzado una patada y Sinehead se encoge y se frota la mandíbula. Quieres gritarles a todos por esta estupidez y este derroche, pero sabes que las cosas van a ponerse peor. En Stalwart va a derramarse sangre y Galvino ya ha tenido la sensatez de huir. Te giras de nuevo y ves que tu marido te está haciendo señas con movimientos rápidos y bruscos. Sin embargo, lo que te deja sin respiración es Uldric. Tiene los ojitos fijos en la muchedumbre agitada y, desde que empezaste a oír hablar de esas purgas espantosas, siempre has sabido que algún día acabará viendo algo así. Pero tenía que ser tan pronto, es lo que llevó a la locura a esa mujer diabólica, y ahora sus ojillos se han hecho lo bastante grandes para absorber toda la escena y te está viendo a ti como parte de ello. Quieres irte ahora, pero si lo haces, esto es lo que recordará tu hijo: cobardía y locura, sobre la gente, sobre Stalwart, sobre ti. La gente a tu alrededor empuja y vocifera. Son animales peligrosos, pero animales de todos modos, solo necesitan que los guíen. Así que te abres camino hasta el fondo de la sala, donde Sinehead está temblando en un charco que se ha formado con su propio origen. Enough. La voz estalla desde el fondo de tu garganta. Los demás se quedan en silencio mirándote. Escuchan atontados y llenos de confianza cuando conviertes en un exilio la sentencia de muerte de Sinehead. Nadie te contradice cuando explicas que va a irse solo de la aldea a cualquier pueblucho miserable y que lo acoja. Asienten en silencio cuando explicas que sus manos están demasiado limpias para mancharlas en alguien como él. Pero algo más se está formando detrás de sus ojos, una semilla de confianza y dependencia. Sientes cómo va cuajando a tu alrededor, envolviéndote como la perla al grano de arena. Solo querías perdonarle la vida a Sinehead, no por su trabajo voluntariamente, pero ves tanto miedo viviendo bajo sus expresiones, miedo en los hombre-dioses caminando entre las montañas, en los dirianos y sus purgas, en la muerte lenta y solitaria de una ciudad fantasma. Y ves su consuelo agradecido reflejado en la expresión de Uldric. Puede que este lugar no tenga esperanza, pero te das cuenta de que no puedes abandonarlo, igual que no puedes abandonar a tu hijo. La única persona que no te mira es tu marido. Mueve la cabeza con los ojos fijos en la puerta. Te retiras de la memoria de Renegade, a pesar de ser un recuerdo muy vivido, no tiene nada que ver con lo trío de Urban. What's on your mind? Por nada, adiós. Te vale la mente nomás. Bot, nada. Something else you need? A ver, coge la esencia de Uldric y te encuentras mirando un poste de la cerca que está tirado en un charco asqueroso de barro helado. La nieve se acumula alrededor de tus piernas y se te mete en las botas. El viento te azota incluso a través de las capas de pieles. Llevas un cincel de para madera en una mano estumecida y un mazo en la otra. Te pones a trabajar de rodillas sobre el poste de la cerca. Hora tras hora martilleas con la sensación de que las herramientas se vuelven pesadas en tu mano, mientras tu propia respiración te nubla la visión. Quieres hacer un trabajo mejor que este. Puedes hacer un trabajo mejor que este, pero nadie construye casas nuevas en Stalwart. La última mesa que hiciste fue para la pescadería y ahora
Las delicadas colas de Milano que tallaste están manchadas con entrañas de pescado. Ahora estás arreglando la valla porque es lo que hay que hacer. Se te resbala el cincel y se desliza en tu mano. Jadeas, pero levantas la mano y para tu alivio ves que los 5 dedos se mueven. Tienes que salir de esta ciudad. Sales del Almadruch, aún está mirando el fuego, aparentemente perdido también en sus propios recuerdos. Con él no hablamos antes, ¿no? Dijiste que tenía que hacer las paces con la matrona de Bergam. About the only thing folk here haven't tried. Killing one more matron won't change things for long. ¿Por qué no? But it could be fun. Besides, her clan's flames that whisper. The one that attacked us was Wolf with many mouths. I'd know him anywhere. They're cut from the same cloth, Aldrich. Only a matter of time before Baragon marches through that gap in our walls. Mother's convinced that a magic forge will turn this frozen crack into a hub of civilization. She can't accept this place is dying. Me, I'd just as soon move on. Complicado el tema acá, un dilema fuerte. ¿Qué es lo que haces aquí? I'm a carpenter, Mother's a builder, so it felt like a good fit at the time. Not that we've got a lot of new folk to build houses and furnishings for. These days, I spend most of my time fixing up the stockade. It's a fool's hope, a fantasy that's kept these parts inhabited longer than they should be. They say the Pargrunan dwarves developed Durgan steel, became powerful, rich, and then one day, they locked their doors and died. Nothing like a mystery to stir folk up. Most of Stalwart is convinced that some Pargrin secret will save us all. But that don't stop them from whispering a prayer when they pass the old fortress. Hey. Hey. Okay. Of course. Didn't think there was anything more than lice and hoarfrost to these folk, but you had a look back there. What do you find when you're rooting around like that? Mayhap I'm looking for someone. Woodcutter, by the name of Harmka. Harmka. Esto no tiene que ver con el Hey Amanecer, ¿verdad? It sure does. He was one of them. The mob that destroyed Cold Morn. I tracked him to Stalwart years ago, but got caught before I could finish my business. This man, Harmka. I saw him outside my house the night it burned, staring into the flames the way I seen you stare into souls. I knew it were a fool's errand trying to hunt down every man and woman that carried a torch into Cold Morn. But if I knew I got the one responsible for my kin and my hearth, I might could rest easy. I took a good long look that night. Ours was a little place with a yellow door right on the edge of town. He was there. Besides, I asked around when I first got to Stalwart. Townsfolk said that all the woodcutters in town took part in the purge. Point of pride for them. I told you he was part of the mob. I spotted him watching my house when it burned. But when we find him, I want to know if he's the one responsible for my home, my parents, and my brothers and sister. Pues no creo que te diga la verdad, ¿no? I never thought I'd have the chance to know for sure. Ah, claro, yo le puedo ver el arma. arma. Soul and find out. You being a watcher and all. Gracias. Sí. Mighty fine of you. Mighty fine indeed. Don't know where he dallies these days, but someone in Stalwart could tell us. People from little villages, they always know. Lo encontramos, 100%. Hey. Harmke. Templo de Onda. Los declamadores pueden hacer muchas cosas aparte de declamar, aunque... Hey. Diana. Got to speak up?
Sientes el cantureo y el zumbido de su alma. Hay otra personalidad y otro conjunto de recuerdos latentes en su alma, que se convulsionan como si le sacudiera el sueño. Los contornos de esa alma latente están bien definidos, son irregulares. Al acercarse se apodera de ti con violencia. Estás de pie en un salón de banquetes oscuro. Se han apilado unas mesas y bancos contra la puerta en el otro extremo de la estancia. Sabes que no será suficiente. Otras docenas de enanos de tu equipo de excavación esperan contigo sujetando picos y palas con sus manos temblorosas. Senove, please. If we go now, we can get behind the barricade. We won't do any good here. Tienes razón y escuchas entre el murmullo de los demás un asentimiento general, pero la guardiana de armas Marún te ordenó que te mantuvieras en esta posición. Pero, entre esos susurros cada vez más altos, te parece escuchar el comienzo de un motín. Nunca has tolerado la insubordinación y no vas a empezar ahora. Por eso levantas el pico y lo lanzas contra la cabeza del hombre. Se derrumba y los demás se quedan en silencio. El olor acre a orín emana de su cuerpo. We're gonna go down fighting. Anyone who feels differently can settle it with me right now. Y agachad la vieja esta, ¿eh? Tienes la voz ronca tras haberte pasado horas dando órdenes, pero nadie más se mueve. Bajan los ojos en medio de la penumbra de las antorchas. Algo golpea la puerta, los otros levantan sus armas, picos, balas y alguna espada, pero no se atreven a moverse. Notas como el pulso te golpea la sien. Te apartas del alma de Taena, pero sientes como si el aire y la ferocidad de Senove siguen tirando de ti. Su esencia se resuelve como si atacara a un enemigo invisible. Senove es poderosa y peligrosa a la vez. Su furia la ha anclado a unos recuerdos viejos y amenazantes. Piensas que podría haber otros a los que despertar. Sin embargo, Taena parece no ser consciente de esto y parpadea hacia ti con la mirada confusa y plácida. Despierta, Senove, y recuerda tu batalla en el salón de banquete. Un temblor recorre el rostro de Taena y su piel arrugada se distiende. Entonces con dificultad y después parpadea como alguien que está recobrando la conciencia. That name. It carries memories of death, war, fury, the taste of blood. What do you want with it? Su mirada parece más lúcida de lo habitual. Look out. It don't take a nose to smell the trouble on this one. Necesito entrar a la batería de Durgan. What trickery is this, stranger? You think a Pargrin would so easily betray her own people? Sus manos agarran y sueltan un arma imaginaria. La esencia de Senove se retuerce con el mismo furor bélico que percibiste en su recuerdo de la batería de Durgan. Es peligrosa. Debajo de Senove se revuelve la conciencia saturada de Taena. No pretendo hacerle daño a nadie, Senove, así como razonar, aunque debe ser raro, ¿eh? No raro, sea difícil. Lies! You'd empty our halls if Coinmaster Zoltan threw our doors any wider. Arms Warden Maroon warned us about the greed of outsiders. You'll stay out of Durgan's battery while I'm... Aprieta los ojos y se estremece, su rabia crece como la marea, pero quizá todavía logres calmarla. Conozco la puerta con la teoría de Funkermona menado. ¿Te suena? Su mirada parece perderse y recita algo como un canto rítmico. Que resuenan los martillos de Durgan, que se escucha la profunda música del Shun. Muros de la batería, proteger nuestro trabajo de los bandidos y los salvajes. La fiel dedicación de Abidón por la forja y los fuegos que iluminan el mineral. Respira hondo y deja caer los párpados. Dentro del cuerpo del anciano, las personalidades de los recuerdos de Senove y de Taena compiten por dominarlo. Mierda. Senove está intentando dominar el control. Taena sientes como la personalidad de la anciana se asfixia bajo la intensidad de Senove. Taena va desapareciendo por segundos, pero todavía puede ser posible hacerla aflorar a la superficie. No hacemos nada. Senove toma el control con una ferocidad tal que empuja las débiles extremidades de Taena. Levanta los ojos hacia ti con la mirada furiosa de una mujer todavía perdida en los recuerdos violentos y distantes. Es demasiado para la conciencia moribunda de Taena. Se seca y desaparece mientras Senove, que ahora tiene pleno control sobre el cuerpo de Taena, ataca. Vamos a tener que matar, no me jodas. Liada, creo yo, ¿eh? Lo hicimos mal. Tumbala. Got him. Y no pasa nada, señores.
La aprendimos entonces. F. Hey. F. Por... Le pegó un patadón y la despedazó el puto de Der. Uy, qué lindo como se ve el atardecer en la nieve, hermano. Posen para la foto todos. Ahí. El grupo. Bien. Bien. Hey. Eso sí Hey. que es riqui. Tenemos que ir por la noche. La pescadería. ¿Acá entramos? ¿No? Hey. Una docena de pares de ojos globulares te miran con lástima desde las cabezas descartadas de la pesca del día, rodeadas por una macre de aretas y entrañas. Tus manos rozan algo redondo y carnoso del tamaño de un melón, suave y sin escamas. Una parte parece estar cubierta de vello, una cabeza rechazada tal vez, pero no de pescado. ¿Qué es esto? Por una mano a cada lado de la cabeza empieza a sacarla del barril cuando de repente salta de entre tus manos su propietario. Se asoma por el borde del barril entre una erupción de trozos de pescado que caen como la lluvia sobre el puesto del mercado. En este men, ¿qué hacías ahí dentro? El hombre que salió del barril está de pie delante de ti, prácticamente desnudo, excepto por un taparrabos, y está salpicado de vísceras de pescado. Está marcado de cicatrices, cortes y rasgaduras de pies a cabezas, y lleva dibujadas marcas de latigazos, la mayoría están medio borradas, como un antiguo recuerdo. A pesar de eso, el estado del cuerpo del hombre es impresionante. Los únicos indicios de su avanzada edad es la piel caída en los lados y en los codos. Tiene un rostro plácido, pero el resto de su persona parece preparada para cualquier cosa. You must forgive, Zawa. I was not expecting you. Te mira primero los ojos, pero su mirada parece desviarse de vez en cuando hacia puntos extraños de su rostro, como si se hubiera distraído con nuevos descubrimientos. Si se siente aturdido, no lo demuestra. ¿Qué estás haciendo en ese barril? Resting my eyes, I thought. Waiting for the Malkachoa to bring me inside. Okay. It would seem I dozed. A good thing my master was not alive to see it. Are you real? Sí. Miente, no. Miente, sí, no. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas opciones? Ahora que lo preguntas no lo tengo muy claro. We shall let the matter rest for now, then. Until the Malkachoa wears off. ¿Malkachoa? A small white mushroom. I have heard it called snowcap in these lands. Snowcap. It can reveal the true nature of many things. ¿Has dicho que tiene un maestro? A teacher, not an owner. Zawa is a free man. Well, as free as any of us. Yo no entiendo por qué estabas en el barril. I was freeing myself from vanity. ¿De la vanidad o de la cordura? Consider, how can one be vain who is bathed in the smell of dead fish? A ver. Probablemente las cicatrices surfen del mismo efecto. I had the idea when I passed this way earlier. I am pleased with the results so far. Le sonríe a una mujer que gira de cabeza hacia él
al pasar con una expresión de repugnancia en el rostro. Distraída, tropieza con una piedra y a punto está de caerse con el bruce de las manos. Yes, quite pleased. No pareces de por acá. I was visiting a monastery not far from here. I found it empty, but I met a messenger as I left. He carried a call for aid. Seeing that he would find no monks at the monastery, I chose to go in their place. Zawa is no longer young, but in combat he is still the greatest of the Takan people. It seemed only right that he should go. I would not say I am hired. I seek no wage, and I promise no result. I have chosen a path, and my spoils come from walking it. And this fortress, this Durgan's battery, its people are gone. Zawa would know why. Tú también estás buscando la forja blanca, me vendría bien contar con ayuda de un experto guerrero. If one wishes to swim, it is no time to argue with the current. We are here together in this moment because a perfect force has willed it. Who is Zawa to argue? I will walk with you so long as the gods wish it so. ¿Esas cicatrices son producto de las batallas? From battle, yes. I left them upon my enemies. These were struck against fear. These against pleasure. These against hatred. Those down there against greed and doubt. And these were for vanity. I cannot take credit for all of them, but I did most of the good ones. Okay. I put them there in battle to remind myself what is real and what is not. Our worst enemies are inventions of the mind, pleasure, fear. When we see them for what they are, we become unstoppable. Tiene sentido. ¿Y esto lo has conseguido tú? I feel I have been close, but never for more than an instant. In the moment when the pain is sharpest, the world becomes clear. In that moment, I am a match for anyone. Of course, I am fortunate to have suffered so much. If I did not suffer, I would not aspire to free myself from it. I would wander from one unfulfilling goal to the next. More wealth, a better station. My soul would wither. But to search for a place beyond suffering's reach is to nurture the soul, to harden it against the elements. Suffering is the greatest gift the gods have given us, their most beautiful, perfect creation. It is the hand that turns the wheel. ¿Sueles rebosarte de pescado? Gods, no. What a way to travel the world. The usual way is to smear yourself with the ashes of the dead. But they do not burn their dead here, so I have to make do with what the land provides. The cold seems to conquer the smell. Even now, the scent hides itself. Disappointing. Deberíamos marchar. Monje. Hey. Surrealista, Lo encontramos en un coso de pescado. Creo que entramos y salimos porque no había mucho contacto. Acá está Grinde. A fine thing you reached us when you did. They would have burned the fishery next, mark my words. And the last thing this lot needs is another excuse to knock off early. Anyway, excuse the mess. If there's something you need, the clerk can get you sorted. Just watch your step if you have a mind to look around. The floors are slick and none too pleasant to fall on. He buscado un hombre llamado Harmke. The woodcutter? If he's anywhere, he'll be working the stand of trees in the russet wood.
Don't go as far as that frozen pond, mind you. Ahí vamos ahora. Well, what are we waiting for? Ahí vamos, ahí vamos. We're not really going to do this, are we? Sí, sí, vamos. Tell me we're not doing this. Need something else? Vamos a leerle el alma. Al intentar alcanzar a Seguirme te vuelve el frío abrazo de una tormenta de nieve. Caminas fatigosamente por la nieve y cada paso parece entumecerte los dedos. Perdón. Baja la cabeza para parar el viento y llevas la espada doblada con una carga pesada. Más adelante está el lago helado y el agujero que hiciste en él. Tus pies se arrugan sobre el hielo. Esperas y en secreto deseas que se abra una grieta bajo tus pies. Con el pueblo a lo lejos y a oscuras te hundirías y nadie se daría cuenta. Al menos eso te liberaría de esa sensación pesada y agitada que tienes en las entrañas. Pero llegas al agujero y ves que el hielo sigue fuerte. Levantas el peso sobre tus hombros, la acunas a ella en tus brazos. Está envuelta en redes y rodeada de piedras. Deseas que uno de los sacerdotes de Ondra estuviera aquí pronunciando un solemne discurso ceremonial. Pero, en lugar de eso, le coges una pulsera de la muñeca. Ondra tendrá su cuerpo y tú te llevarás este recuerdo. Echas el paquete en el agua y miras cómo se hunde a medida que va desapareciendo hasta no ser más que una mancha oscura debajo del hielo. Sientes que te pica la garganta y escuchas el viento gemir en tu oído. I'm sorry. Tardas un rato en darte cuenta de que escuchas tus propios susurros. Sale de ilusión, sea lo que sea, no tiene nada que ver con la batería del clan. Been running it 4 decades now. Reckon I can tell you what you want to know. ¿Qué es lo que haces aquí? Just about everything. I track the day's catches and see that our nets and hooks are in working order. Green is to thank for the many fine aromas of Stalwart. Without him, wouldn't no one find their way back here? My family's been in charge of the fishery since the early days of Stalwart. I know the best spots to find frost diver and iron-toothed pike, and I make sure we don't overfish the speckleback. Creo que tu hermana estuvo a cargo de este lugar. Arda was a saint. Lived to look after the village, she did. Fell through a weak spot in the lake ice. Ahí está lo que vimos del alma. You'll pardon me, but it's not something I much care to dwell on. Parece una operación de gran It envergadura. may stink of fish guts, but there's no place more critical to Stalwart's survival. Herds come and go, so there's seasons when our catch sustains the village. We try telling these folk as much. We go home each day covered to the elbows in fish oil and entrails, reeking of our work. Stalwart's shrinking, but it would disappear if we lost the fishers. I drive him hard, but I can't afford to do otherwise. Claro, es lo que nos mantiene, ¿no? Need anything else? No, no voy a hacer eso. Hey. Bien. Tururum. Oh, it's working! Yes! I can't believe it! It's really... Oh. Creo que funciona. My ore locating divination tool. Well, that's what it will be. I have to calibrate it. Right now it seems to think you're a copper deposit. My Animancer contacts did suggest that a particular strong soul essence might interfere. I'm more interested in minerals in any case. Quizá tengo un arma fuerte. I suppose that's possible. It's not exactly what I'm looking for, unfortunately. ¿Qué es lo que buscas? I'm trying to recreate the instruments that first led the Pargrin dwarves to this mountain. This is my latest prototype. Centuries ago, dwarves carrying tools just like this one followed their readings to what is now the battery. If I can recreate their work, then I may be able to find ore deposits elsewhere. I was hoping to test it, but my arrival was delayed by word of the ogre attack. I haven't been able to find anyone to venture up the mountain since. Lo haré si me pagas. Oh, of course! A real field test is worth the investment. I just have to adjust the device.
It should point you toward metal deposits. We already know the battery rests on some rich veins, but I was hoping to get a reading of the surrounding mountainside. If you can follow the readings to ore and bring back a sample, I can use it to refine the device. Thanks ever so much for this. No me apuntes con esa cosa. Metales preciosos fuera de la batería de Durgan. Ok. Zonas que no habíamos recorrido. Acá venimos. Esto es lo que no pudimos. Estas dos no lo vimos, ¿no? Aguas termales. Figuran. A ver qué tienen en venta, hermano. Un segundo, quiero ver la gente que tiene cinturón. Varios. Diría yo, casi nadie. Así que sea lo que sea. Guantes tampoco tienen mucho. Precisión. Me lo llevo. Tengo bastantes cosas, El anillo también está potente. Está perfecto porque tiene estas cosas. Estas cosas me las llevo porque suelen servir. Suelen servir, sí. Esto también. Dos de percepción. Un sombrero que da cosas. Constitución y poder. Buenas cosas, Uf, nos dejamos la vida en esto, ¿no? Somos pobres. Ok.
¿Cómo es la vida acá? Hacer plata ahora, loco. No hay plata. Aquí por acá. Ya sabemos dónde está el tipo este que quiere matar la pelada. Así que vamos a ir ahí después de ir explorando este lugar. Creo que sí, creo. It must be soon. 2 days, no more. Hay un enano muy ocupado tratando de encender el fuego y dando lentas caladas en su pipa. Al saludarlo parece sorprendido y se le cae la pipa al suelo. Sorry. Didn't hear you come in. My ears aren't what they used to be. El alma de Phillips es un ente vivo e impasible, y cuando intentas acasarla con tus sentidos ves como tu aliento se transforma en niebla. Encuentras a cierta distancia del suelo, encajado en la unión entre dos ramas. La luna brilla sobre la nieve y, en la distancia, tu presa camina sobre el hielo como si de un escenario iluminado se tratara. La otra respiración preparas tu flecha. La calidez de la sangre vuelve a tus extremidades y la escarcha y la nieve dan paso al interior humeante del hogar de Phillips. ¿Cómo te hiciste daño? Wasn't the ogres, I can tell you that. Put a few arrows in one of those and they generally have the good sense to back off. But I've been hunting this wolf for near a year now. A man-eater. Cunning, nasty thing. Every time I get close, it just slips away. The beast has already claimed many lives. The first victim was my son, Saldren. Got the better of me this last time. Distracted me long enough for one of its kin to turn up. Nearly bit me clean in half. I'm a few weeks out from trying again. Yo también me dedico a la caza. Si quieres, puedo buscar al lobo. It needs doing. But I warn you, this beast is not to be trifled with. It must make its lair somewhere to the west. If you mean to go there, keep your wits about you. Para ese lado estamos yendo. Watch yourself on the mountain. In these lean times, everything looks like prey to something. ¿Quién eres? I'm Thiersch. I've lived here long enough that Kith have started calling me the Old Hunter. And that's about all I can say for myself. Tengo preguntas pendientes. Coming to your elders for advice, is it? What can I do for you? Taldor dijo que debería hablar contigo antes de irme a las cataratas de la vigilia. Menos mal que lo has hecho. Las aguas termales al norte del camino están repletas de Lagufaeth. Me sorprende que Taldor se encontrara allí. Es importante saber que los Lagufaeth son rápidos, también su presencia al frío, así que prueba otro ángulo de ataque. Esto te será útil. Úsalas si te metes en líos. Te entrega unas botellas de arriba abajo mientras como su pipa. Si te soy sincero, yo diría que estas bestias van a suponer todo un desafío para ti. Sé que has peleado bien contra esos ogros, pero sería prudente contar con un hechizo antes de enfrentarse a esos Lagufaeth. ¿Qué puedes decir sobre Star Wars? Well, I can tell you it won't be here much longer if things go on as they are. With the mines closed, we've lost what put us on the map in the first place. We're losing people every month. Too many mouths to feed and not enough to support them. Even the game's dwindling. I've been lucky. I've hides and horns enough to keep the traders happy, but now the ogres are picking the rest of us off. Porque escasea tanto la casa. It's been a colder season than usual, and the elk herds aren't faring well. We're stuck fighting with the ogre clans and the wolves over what's left. And not to mention the occasional beast. We've lost a lot of young hunters. Puedes decirme sobre los ogros. Solo que han estado bajando a montones, una y otra vez, intentando echarnos o matarnos sin más. The moment we started looking into Durgan's battery, it was like we'd kicked a hornet's nest. You made a good showing against that last group, by the way. I think you've given them reason to think twice about coming back. Somos gente capacitada, loco. Who says violence never solves anything?
El legado también ha llegado a Star Wars. It has. We had some hope in the early days that we'd be spared, isolated as we are. That hope died in a hurry. Not everyone's been so unlucky, of course. You'll see a few pampered sprats around. Tratarlos como piedras preciosas no hará que crezcan más deprisa. Si es que crece. Seguro que tienes interesantes historias de caza. Long hours checking snares and waiting out elk, mostly. Used to hunt some of the big ones. Bear, stelgare. But up here, it comes down to necessity. Which means keeping Stalwart fed, or else keeping it safe. Thing is, the last hunt didn't go so well. Hey. Bien, el lobo. El lobo. La perla termal. Están facheros los pibes, Sí, aquí. El loco que se está cagando el pobre tipo ahí, ¿no? Ok. Bien. Todavía nos queda... No puedo ver dentro de la batería de... ¿Estarán ahí los ogros en la torre esa que está del costado? ¿O estará por acá los ogros? Quizá. Está de camino. Hey. All right, then. Ocho horitas. El daño puro siempre ignora la reducción de daño del objetivo. Solo hay una pequeña cantidad de ataques, como los venenos o los poderes mentales que infligen daño puro. Pure damage. Bien. O el menester. Hey. Pudo parece más grande que este, ¿no? Pues son el mismo. No, este más chico. Escudo grande de calidad. Escudo grande de calidad. Claro. Hey. No pasa nada. Oh, qué linda música. All right, then. Nice and quiet. ¿Ya es el lobo? ¿Ya lo encontramos? Lo agarramos al lobo. Este lobo está tomado en la nieve, jadeando de dolor y agotamiento. Tiene una flecha clavada en la pata delantera que sobresale de un modo espantoso por el costado del animal. La saca del lobo gruñe débilmente con la cola entre las patas. Le lanzamos esto a ver qué pasa. El hecho funciona enseguida. Lo deja de gruñir y se queda tumbado sin fuerza sobre la nieve, moviendo ligeramente la cola. Provincia, si te parece que tu esfuerzo por calmar al lobo han dado resultado, porque se queda quieto mientras trabajas por los gemidos que emite de vez en cuando. Saca la flecha tirando con cuidado y después vendas la herida. De pronto, cuando apenas has terminado, el lobo se pone en pie. Pues durante unos instantes que te hacen eternos y después va cojeando a través de los árboles. Hey. Pero no era el lobo que estábamos buscando, ¿no? Let's see what we got.
Cráter del bosque de rosa. Salvamos a uno y matamos a 3. Let's go! Turum, turum. Bueno, hay un druida, loco. ¿Y ahora? Esta tipa está acá, ¿no? Tumba este, puedo andar por este. Y ahora anda por este. Ahora, anda por ese. Dios, el daño. ¿Qué está pasando? Fue el druida, ¿no? Que nos hizo daño así. Nos atacó a todo, mierda. ¿Me hago para curarte vos? Atletismo 1. ¿Qué es eso? De momento no sé si le están pegando o no, así que vamos a dejarla ahí. Sigue casteando cosas el hijo de puta. No puedo andar por eso. Voy a hacer grito acá. Bien, tengo que castear, ahora sí. Esto acá, loco. ¿Cayó durador ya? ¿Qué está pasando, loco? Putos locos. Ya fue, ¿no? Castemos esto por si se pudre. Druida. Hey. Atletismo y destreza. Of course. Este casco me gustaba mucho, pero bueno. Hey. And what does the flame reveal?
Leave it to me! Gran plaga, realidad. Mierda, son muchos. That's not. Oh, it. Están tumbando. ¿Ya murió? ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lavaru, beyond. Almost. That's not very helpful. ¿Cómo caen estos dos rápido, eh? Me da que pensar. Hey. Good thing I'm freshly greased. Hey. Verathus! Trabajo de Yellow. ¿Qué le pegan tanto a esta? No entiendo. Ahora, ¿por qué están cayendo todos? No lo sé. That's not. Let's try. Got it. All right then.
Para partida. Hey. Good thing I'm freshly greased. Es él, Harmke. Recuerdo ese mentón débil y esas rodillas huesudas. Parece débil las rodillas nudosas. No puede haber mucha gente que coincida con ese descripción. How goes? Es un elfo. Mierda. El elfo sale al claro y se detiene, mirando fijamente a la demonio de Caroc. Para ser un elfo es alto y delgado, con un rostro marcado por la intemperie bajo un cabello grasiento y enredado. Los que están con él se giran y se quedan mirando boquiabiertos al golem de bronce. Caroc Shadow, what's that wicked thing doing here? Estamos buscando a vos. Me? You can't mean... Look, we don't want no trouble. Just trying to do our work. We'd be much obliged if you'd leave us be. And take that thing with you. Ya basta. ¿Qué es lo que ves, Bertrand? ¿Es este el hombre que nos abrazó? Se balancea sobre tus pies, moviendo todo el cuerpo sobre los ejes de sus tobillos. Aunque se dirige a ti, concentra su atención, un cúmulo de esencia en Caroc. Se aparta de ti, pero tu conciencia atraviesa su piel temblorosa y la débil resistencia de su miedo. Ves recuerdos, bosques envueltos en la nieve y partidos por pinos y abetos caídos. Días medidos por el continuo balanceo de tu hacha. También hay otros momentos, memorias que arden como el fuego acogedor de un hogar. Hay niños vivarachos y desgarbados como tú, repletos de la energía bulliciosa de la juventud. Juntos esparcís pétalos de camameli sobre una tumba. Llegas a las profundidades del alma de Harmke. Los años regresan. Notas en la cara y en los hombros el calor de la antorcha que llevas en la mano izquierda. A tu alrededor hay otros hombres y mujeres con antorchas, y el aire de la montaña se vuelve punzante por el humo y el sudor. Los demás desprenden un halo de ira. Hace días que te hierve la sangre, agotándote y vitalizándote por igual. Estás en el límite de esa ciudad. Gélido amanecer. Faltan horas para que amanezca, pero la aldea ha empezado a despertarse por la conmoción. La luz de las velas asoma tras las ventanas descubiertas de escarcha y a través de los cristales te observan rostros atormentados. Empiezas a dudar. Justo en ese momento se oye un portazo. Un aldeano llega corriendo por las calles, levantando la nieve. Al pisar, la palidez de su rostro y el pelo canoso le dan un aspecto casi fantasmal. A medida que se acerca, la fila de portadores de antorchas se ondula. Aumenta la velocidad, pero nadie avanza hacia él. Te lo imaginas atravesando la fila, rompiendo vuestra formación como una pesadilla que os ha traído a todos aquí. Te imaginas despertándote en tu cama y que el calor de tu antorcha no es más que el calor de tu esposa que duerme junto a ti. En lugar de eso, el aldeano llega hasta la fila de los portadores de antorchas a un tiro de piedra de ti. Una mujer sale de la fila hacia adelante y le clava una daga en el cuello. Los demás gritáis. La ira, el recuerdo y el triunfo sediento de sangre viven en tu interior. Todos habéis venido con un objetivo: hacer justicia con los traidores de gélido amanecer. Las horas siguientes tienen unos colores más vivos que la vida real. Acercas la antorcha a cualquier cosa que encuentras, le clavas la espada a todo lo que pasa corriendo cerca de ti. Es como si la propia Magran te susurrase al oído y hace tu mano. El agotamiento casi ha apagado tu ira cuando divisas una casa a las afueras de la ciudad. Uno de los pocos edificios que aún no ha sido quemado. Se viene. A los lados tiene píceas nudosas y la puerta está pintada de amarillo. Ese amarillo, el florecimiento de la aurora, el tono del cabello de tu hijo, el color de la cobardía. Épico, ¿eh? Justo entonces alguien se abalanza sobre ti por detrás.
Es un hombre, alguien que recuerdas del viaje del a gélido amanecer, aunque has olvidado su nombre. Te increpa lleno de rabia indiscriminada y piensas que te ha confundido con uno de los aldeanos. Rompes el cristal de la ventana y tiras dentro la antorcha. El otro hombre se ha dado la vuelta. Crees oír el grito de un niño dentro de la casa, pero es imposible asegurarlo con todo el ruido de la revuelta. Hark se estremece cuando te retiras su memoria. Tienes las pupilas dilatadas por el miedo y la culpa. Él quemó tu casa. Ella se queda mirando fijamente a Harmke. Solo escuchas un mecanismo zumbando su garganta, pero Harmke se inclina y se acerca más. What did you say? Un grito salvaje e inhumano sale de la extraña maquinaria de su garganta. Hace que Harmke y sus compañeros caigan de rodillas, lanzando gritos aterrados. La maquinaria cruje y chirria cuando ella se apresura hacia él. Pero, ¿qué está pasando? Mucha lora. Durator. Hey, leave it to me! I'm spent. Almost 15 years I've been looking for him. Mira fijamente hacia el frente mientras te acercas. Sus ojos negros se fijan en un punto distante. Su esencia se hincha y gira con agonía de la contemplación. All that fretting and wondering. And the deed's over in less time than it takes to tell. Tuvo su merecido y eso es lo que importa. Then I shiver to think on the judgment you'd pass on me. I killed a lot of folk in my time. Felt their blood slick in my hands. Smelled their flesh as it burned. And I always used to imagine what it would be like to have Harmka under my knife, feeling his breath come hot and fast, smelling the fear ooze out of him. Couldn't feel a thing. His fading pulse weren't no more than a patter of rain to me. This body, it weren't made for feeling. Gouging my fingers into Harmka's wasting flesh, his screams just buzzing in my skull. All it did was remind me that this is a madman's fever dream. Like a prison, but no, 'cause in a prison, you lay your head down and you feel the straw soft beneath you. Your flesh prickling in the cold, black bread crumbling on your tongue. I still dream I'm folk. I wake up some mornings wondering why I can't feel the floor beneath me, thinking I must have fallen and gone crippled. But then I lift my head, see a bronze corpse stretching out in front of me. I dream too of what Galvino did that night. Those moments. I'd endure another cold morn if it'd spare me this fate. It was after I got caught in Stalwart. They'd locked me in a little house by the inn, the old mayor and his cronies. When a crowd of them came for me in the dark of night, I was only surprised it had taken them so long. Only they didn't march me to no gallows. No.
They snuck me to another house on the edge of town, real sneaky-like. That's where I met Galvino. He was fiddling with some machinery in his workshop. Had his sleeves rolled up even though it was cold enough to see your breath. Never actually looked at me until he started fitting some copper helmet over my head. By that time, the mayor's goons had me trussed up good and tight. Galvino was having himself a grand time barking orders at that lot. He'd agreed to hand me over to Galvino for an experiment. Claimed it was a fair punishment, but the townfolk weren't too pleased at being denied their stone pitching. Didn't help that they heard the jangle of copper in that deal. In the end, that's what sent Galvino and the old mayor packing. So while Galvino's fastening that helmet over my head and them copper bands around my arms, I'm starting to look at his contraption. And that's when I see it. It's this metal suit strapped into the machine just like me. A cold, dead-eyed thing, all done up with fancy carvings and such. I had this terrible cold feeling in my gut, but I still couldn't figure. I start asking Galvino and the rest of them what's going on, but they're too busy to answer. Then suddenly, they're waiting, staring at me with that fixed, horrified look, but they ain't watching me. They're watching for something to happen. Galvino tells the woman nearest the machine to flip the handle. And then, just pain. Being torn apart every which way, feeling my soul peeled from my body. Duro, ¿eh? By the time I came to, I couldn't feel a thing. Just this dull, distant sort of ache. Oí al viejo reír y palotear cuando vi que se acercaba a mí con la mirada voraz. Intenté gritar. He golpeado. I think that was when I knew. I reckon I'm the wrong person for that sort of question. But if it cools your conscience, Galvino didn't get off easy. The rest of Stalwart didn't take kindly to having a killer in their midst, nor to seeing their mayor and the ornery Valians strike a secret deal. They drove Galvino out, destroyed a fortune in machinery, and wrote a letter to the Academy in Salona, ruining what was left of his name. Still, he's lucky he didn't get a pelting. The old mayor fled too, and Stalwart's been as snug and cheery as ever. Hey. Este santuario sencillo está cubierto con una capa gruesa de nieve, hoja seca y plumas. El altar está flanqueado por un par de huesos curvados. Da la impresión de que el santuario no es frecuentado muy a menudo, aunque hay restos viejos de cera de velas en los bordes del altar. Bajo una capa de escarcha notas que una parte rectangular de superficie del altar parece que está más limpia que el resto, como si hubiese estado colocado en ese lugar. Notas un cosquilleo que te sube por el brazo en cuanto pones los dedos en el altar. Justo después da la impresión de que el viento cesa y los sonidos de la jungla aumentan atenuados. Entonces oyes de repente un rugido suave al que pronto se unen más. Tienes una visión como un recuerdo repentino, aunque no está vinculado a ningún tiempo ni lugar. Dentro de una marea de oscuridad ves una gran bestia que parece amorfa excepto por sus colmillos brillantes. Gruñe y chasquea con creciente desesperación y salvajismo y por un instante sientes su ira como si fuera la tuya, una furia posesiva que se abalanza sobre ti. Algo ha sido arrebatado, tu territorio amenazado y el precio a pagar será la sangre. La visión se desvanece tan rápido como apareció, el altar está tranquilo y en silencio, y en el aire flota de nuevo el trineo ocasional de un pájaro.
Hey. Era el lobo, ¿no? Nice and quiet. Velocidad de movimiento. Alguien que no tenga otra, pues. Algo, ¿no? Algo. Al tocarlas, estas piedras están extremadamente calientes, aunque la mayoría de las runas son indescifrables, algunas parecen nombres. Bueno, ¿y esta gente es la patrona o no? Oro de rey. ¿Quién es esta gente? Son elfos. Elfos pálidos. ¿Qué pasa por acá? Un grupo de elfos rodean un ogro formando un círculo, pero no parece que estén luchando. El ogro está atado con cuerdas y uno de los elfos tira con fuerza que te asusta el cuello. Es inútil, bestia. La tosudez no te llevará a ninguna parte. El ogro resopla enfadado y tira la cuerda en la otra dirección. Otro de los elfos lo pinchan tímidamente con sus hachas de petos. Y el ogro no se mueve. Bamrel. Uno de los elfos se ha vuelto para mirarte. Haciendo un gesto hacia el hombre que está ocupado con el ogro. Los elfos se vuelven para mirarte y acercan las manos a sus armas. Bamrel da un tirón final a la cuerda antes de girarse también. Esta criatura va a acompañarnos a Wastrand. Hemos tenido problemas en el camino, pero seguro que está llevando a un ogro no tendremos que preocuparnos más. Se le he comprado unos cazadores de esclavos cerca de aquí. Supongo que querían recuperar sus gestos. No estoy seguro de que valga tanto. Antes de que nadie pueda pronunciar otra palabra, has preparado y lanzado una flecha. Vuela directa, alcanzando la cuerda entre las manos y el cuello del ogro. Las ataduras se rompen. Con rugido triunfante, el ogro se quita el resto de las ataduras y se lanza a sus captores. Detenen a ese ogro, pero no estropees mi propiedad. Y tráeme la cabeza de ese idiota.
El cambio. A ver esto. No good. Bueno, al final matamos a todos. Need to stop and oil my joints. Corte amargo. Solución. Hey. Whew, good thing I sold most of my jewelry. You should test that ice with something heavy. Make sure it's safe. Maybe with an overweight priest that can't shut up. Right here. Hey. Ah, que habían pasado a nivel y yo no me percaté de subirlos. Nivel 10, ¿no? Yes. Atletism. Clase. Y maneja. 10 también, ¿no? Sí. No quiero subir nada de esto, ¿no? Hey. Ah, yo también. Oh. Nice. Hey. Hey. ¿Quién es esta? Sería. Serio. Vamos a tirar tentáculos. Se pudre todo, pero mal. Pero mal.
Eso es como una especie de druida, ¿no? Especie de druida. Leave it to me! All right, then. ¿Qué es esto? Cueva del lobo. Conectar al lobo. Ah, esto. Lead the way. Tell me. ¿Cómo configuraba esto? Sí. ¿Cómo era para configurarle? Le voy a configurar este que tira poderes, me parece, ¿o no? Lead the way. Hey. Este tiene esto activado todo el rato. Tell me. ¿O no? Hey. Nada, autodefensa y no usa Tell nada. me. Hey. Uh-huh. Hey. Hey. Lead the way. Hey. Right here. Aye? Hey. Oh, and if I find something good, you can have half. Entramos a la cueva del lobo. Cuerpos. Bueno, ¿y este os saco? Verathus! How may I help? Let's burn this away! Muy bien, Eder. Quédate atrás. Uh-huh. Dios, que la tumbó. Está duro el hijo de puta este, ¿no? Mow it! Just like old Tom. Fuck you.
not... Hey. ¿Me subió? Esta. Nivel 10, la Demonio. Otra que tiene mecánica. Bien. Me sirve. Dos por descanso. Hey. Bien, hoguerita. Página del diario. Día 4. Hoy he derribado a otro ciervo. Todavía no tengo suficientes pieles para hacer que este viaje valga la pena. Día 6. Cerca de un vendaval. Me quedaré aquí hasta que pase. Día 9. Hemos estado cerca de un par de ogros. Menos mal que no nos han visto. Día 11. Seguimos a un oso grande que Nurin ha visto desde la cresta de la montaña. Podría ser Grangris. Mi abuelo contaba historias sobre él. ¿No sería genial que acabáramos matándolo nosotros? Oh, ser que no. Día 2. Sin duda se trata de Grangris. Estamos demasiado cerca de la caverna del ogro, pero tenemos a Grangris atrapado y su piel es demasiado valiosa para dejarla pasar. Entre los tres deberíamos poder enfrentarnos a unos. ¿Sabes? Ahí está. ¿Verdad? Precisión de trampa. La mierda de... Hey. Vamos, lo hermano. Si te cabe. Hey. Salió espectacular la jugada. Keeping quiet. Y ogros ahí, cuidadito. Para la matrona. Pasó en la pantalla, que es icono que sea, ¿no? Otra hoguera, tremendo. Recordad esa hoguera. Muy fresh como para solo una hora. Vamos con estos bichos primero. O incluso entrar a la cueva. Let's go. Bueno, ahora hay que separarse porque estos bichos aplastan. O andar de una. Y este. Vos también. Chan, como mierda de concho. A dos encima. Usar poderes porque potente lo dicho esto y vamos a descanso. Hey. No puedo pasar, la concha de su madre. You're not getting through me. All right then.
Right here. ¡Hijo de puta! Otra más. Qué mentira. Hey, leave it to me. You're not getting. Hey. Perla. ¿De qué es? Cadena de las llamas susurrante. Acá está la matrona. Espero que todo bien primero. Un Dargul, ¿qué hace un Dargul acá? Cuidado con los dedos. Son lo mejor, no quiero mencionar se recorre lentamente con el rostro a medida que vas acercando. Vaya, hola preciosidad. Entré por esta zona del bosque de Russell. Solo estaba explorando. Oh, qué agradable. Carne de elfo, siempre tan dulce y suave. Oh, sí, lo que no la pruebo. Peleas, todos pesados, solo acá peleando. No, eso sí. Vampire embaucadora. Mow it. Okay. Lead the way. Take that! ¿Dónde está yendo Eder? Estoy diciendo que... Tipo, por favor. Acabo con esto. ¿Pero qué? Let's go. That's it. No good. Not even. Bueno. No good. Lava. La mierda, Felisa. Los locos. Bien como el carne de elfo. Hey. Más joditos. A muchos de estos cadáveres helados les faltan dedos o le han cortado trozos de carne de los muslos o el torso. Laying low. Grande lugar este, ¿eh?
Está complicado, ¿eh? Claro, lo de Aider con tan poca vida. Lo aguantó todos. Se los aguantó todos. Oh, mierda, que son estos bichos. Bueno, Lot, ¿quieres pararte más cerca de ellos, amigo? Son. La bufa es. Rol del hielo. Que todo está así por eso. Puedo andar directamente por este, pegar un montón de estos. Vos calcularle que se van a encontrar más o menos por acá. Vos calcularle que van a estar por acá más o menos. Vos. Pero este es guachín. Vos. Ah, la que son varios. Ni calculado, le pegué un par. El mago. Eso. No, ahí está mejor. Dos. Sí. Dos. Que rebota. Lava Leon sí. Veo feo esto, ¿no? Esto. Me lo activo a las dos, cagadón. Vos. Estos son cálculos. Aquí para que no pueda. Ahí está la asesina cayendo. ¿Qué está pasando acá? Hasta que cae. Lava Leon sí. Not getting to me. Hey. Hey. No va a rendir esta al final, la demonio de Caroc.
Qué pena. I'll see what I can find. Hey, El báculo de madera ha gritado que casi está enterrado entre la nieve y las cartas. Siente brillar la esencia inmaculada. Ha acumulado, como una baliza. Si tenemos la zona. Este campamento lleva mucho tiempo abandonado y lo que queda de él está cubierto por una capa de hielo y nieve. El báculo parece ser el único objeto digno de atención. Tratas de alcanzarlo con tus sentidos de observador y sientes que un alma se lanza como que desea ser escuchada. Te invade una sensación de frío y urgencia. Aquí, a través de la distancia marcada por el tiempo y la identidad, solo sabes que no te queda tiempo. Did you think to escape me by climbing a mountain? I would have dragged you across the sea, thief. Please, Master, have mercy! I kept the grimoire hidden safely away, and I can take you to it! The book is nothing. If you had studied a little longer, you might have learned that. But no apprentice of mine will steal from me and live. Wait, no! hey. Ain't that special? Mapa raído. Este trozo de pergamino amarillento muestra un dibujo poco detallado de un grupo de árboles, pero poco más. Podría ser cualquier parte de la roca calcárea. Uno que es así, otro y así, ¿no? Hay una roca. ¿No es la batería de Durgan eso? Sí. Nice and quiet. I don't know. Son bastante jodidos, ¿eh? Y cuidado. Porque en una de estas me fajan. Repito. Hola. Don't see many on these roads, and the few we Hola. do are hunters, woodcutters, or smugglers. Ah, esta era la que estaba buscando el que estaba al Orlano. And here I was thinking we'd found the last pleasant company on the road. I'm after him, all right. He's going to answer for his crimes in Raid Ceres, and one way or another, you're going to stay out of my way. At him! No, no, uy, saqué la pausa enseguida. Perdón, era esa la idea. Tenemos tentáculos, bien. No, no joder. El muro, cuando ya pasaron todos. Ah.
Parathis! Parathis! You're not... Otra masacre. Exacto. Of course.
La marca de detector en los huesos del ciervo parece que son de un depredador grande. Cuidado con el hielo. Yes? Se puede ver el agua turbia a través de un gran agujero cortado en el grosor del hielo. Es más grande que un agujero de pesca, más ancho que una agua. Por su ubicación, el agujero parece estar a la posición marcada en el mapa que has encontrado en el cuaderno de Ixtli. Al agitar el agua, la superficie golpea la capa del hielo. Alargas la mano para probar el agua, golpea tus dedos con cada ola y rápidamente entumece tus dedos pocos segundos. Examina los alrededores con gran atención. Hay muchas huellas de animales, pero hay unas huellas que parecen ser de Keith y que también aparecen cerca del agujero. Al mirar cerca del agujero ves un anillo dentado de escarcha adherido a las paredes. Se ha vuelto a romper, tal vez más de una vez. En el cuaderno de Ixtli hay unas notas subrayadas. Pone Notok Locotl. En primer lugar las formalidades, por supuesto, y subirá. Guaya Micha es una buena chica y le gusta oírlo antes de sumergirse. Chitlak Guaya, asegúrate que le gusta el pescado por un trabajo bien hecho. Un momento después de pronunciar las palabras empiezan a emerger burbujas de las profundidades. Una sombra aparece debajo de ellas, cada vez más grande, hasta que la superficie del agua se parte en medio de una salpicadura inmensa. Una criatura llena de escamas te viene fijamente desde el agujero con los ojos fuera de órbita y abriendo la boca. Las palabras parecen formarse con dificultad entre las tiras de afilados dientes. Taskat, el joven Lagufaed que aparentemente no teme tu presencia, inclina la cabeza y continúa mirándote como si estuviera esperando algo. Inclina su grotesca cabeza hacia un lado y te mira fijamente con un ojo. De repente sus fosas nasales se hinchan y se abren. La criatura inhala el aire frío con un sonido deslizante antes de volver a sumergirse y desaparecer en el agua. Las esporádicas burbujas que llegan a la superficie indican que el Lagufaed sigue nadando en las profundidades del estanque helado. Pasa un largo minuto, las aguas turbias parecen removerse y una figura oscura vuelve a asomarse en el agujero. Aparece una forma voluminosa que salpica chorros de agua sobre el hielo. Es un cofre debajo, sujetándolo hacia arriba, el Lagufaed enseña los dientes, esbozando algo que podría interpretarse como una sonrisa. La criatura empuja el cofre hacia un lado y vuelve a zambullirse. El proceso se repite hasta que hay varios cofres, todos idénticos, en fila junto al agujero. El Lagufaed respira hondo, ensanchando sus fosas nasales, gira la cabeza de un lado para mirarte. Parece gozar una nueva sonrisa, una anticipación, y el Lagufaed la culmina abriendo la boca en tu dirección. ¡Hala! Se deshanan los ojos de las órbitas de tanta emoción. Con la boca abierta, la criatura trata de repetir las palabras mientras te lanza rápidas miradas. Llamo el pescado. Coge un buen trozo de pescado y lo lanzas a la boca de la criatura. Abre las mandíbulas y lo engulle de un bocado. Entona la mirada de satisfacción y lanza su suspiro rancio. El Lagufaed inclina la cabeza hacia un lado. Enseña los dientes con trozos de pescado colgando antes de volver a sumergirse en la agua helada. Desvía la atención al cofre que hay junto al corte del hielo. Llevan los símbolos de Ondra. Es uno de ellos y lo abre para ver qué contiene. Dentro no ves más que rocas. Dejas a un lado tu sorpresa y coges otro cofre. Esta vez al abrirlo ves una armadura elegantemente tallada y debajo de las prendas de ropa encuentras un medallón de plata con brillantes gemas incrustadas. Reconoces las reliquias de Okrum, pero los otros cofres llenos de roca indican que está sucediendo algo peculiar.
Duele el medallón a Okrum. Hey. Tenemos un medallón de Okrum. Perfecto. You gotta see this. Trampa y plum, vuelan todos. ¿Pero qué era? Nada de locos. Deberían aumentar esto, ¿no? Digo, quizás. Bien. Con esto. Y prácticamente todo. Mapa descubierto. Acá estaba la otra hoguera. Así que en el próximo capítulo vamos a ir hacia la cueva del lobo. Nos damos de madre con el lobo. Y después vamos a ver qué onda con la matrona. A ver qué nos tiene para decir. Era de las llamas susurrantes, creo yo, ¿no? Así que nada. Dejarlo por aquí mismo. Y nos vemos en el próximo capítulo.